El doctor Fernando Alfredo Colmenares Botaro nació en San Cristóbal, estado Táchira, el 26 de enero de 1951. Fue el menor de 8 hermanos. Sus padres, don Pablo Emilio y Ana Cecilia, mejor conocida como Chila, sembraron en él desde muy temprano el valor de la familia, la disciplina, el sacrificio y el amor por el prójimo. Sus hermanas, algunas fueron como una segunda mamá, entre ellas Cata y Cecilia, y otros fueron sus más fieles pacientes, pero todos sus amigos incondicionales. Su vocación de servicio y su personalidad independiente e idealista, ya definidas desde muy pequeño, le motivaron a ingresar al seminario a los 10 años y luego a estudiar filosofía y letras en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Durante dicha época, conoció a quien ha sido su segundo padre, el padre Diego Jaramillo, teólogo y escritor colombiano, presidente de la corporación Minuto de Dios. Sin embargo, su lado romántico y poético floreció al conocer a su futura esposa, una hermosa joven de 15 años, de su ciudad oriunda, María Cristina Valeri Contreras, a quien conquistó con cartas de amor que eran poemas y hermosas canciones de su propia autoría, lo cual reflejaba muy bien sus capacidades creativas y artísticas. Completamente enamorado de María Cristina y convencido de su vocación de servicio, decide reinventarse y estudiar medicina en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Como estudiante de medicina, además de destacarse por sus excelentes notas, crea fuertes lazos de amistad con algunos de sus compañeros de aula, que hoy día continúan activos en un grupo de WhatsApp llamado Javeriano 77. El 7 de julio de 1977, a los 26 años, obtiene el título de médico cirujano, al mismo tiempo que nace su primera hija, Ana Cristina. Al regresar a Venezuela y desempeñándose como médico rural en Michelena, nace su segundo hijo, Fernando Emilio. Entretanto, atendiendo a su compromiso con la comunidad y a su capacidad de liderazgo, incursiona a los 29 años en la política, siendo designado como presidente del Consejo de Michelena y subdirector del Hospital Dr. Samuel Darío Maldonado en San Antonio, estado Táchira. En el año 1981, como pupilo del Dr. Carlos Ruiz González, padre de la salud pública en Venezuela, y en su afán de mejorar el sistema de salud venezolano y ayudar al más necesitado, decide hacer la especialidad de medicina familiar en la Universidad de Sherbrooke, Canadá. Allí nace su tercera hija, Luisa Fernanda, y desde entonces su profesor de posgrado, el Dr. André Brizard, es uno de sus mejores amigos y ambas familias permanecen muy unidas. Buen día a todos. Una vez más, Acuémula Táchira se complace en darles la bienvenida a un nuevo ciclo de formación académica que con el mayor gozo hemos realizado. Hoy damos inicio a la segunda jornada académica de Acuémula Táchira en honor al Dr. Fernando Colmenares, quien desde hace muchos años se ha destacado por ser un pilar fundamental en la enseñanza de la medicina en nuestra alma mater. El Dr. Fernando Colmenares se desempeña como docente de pregrado, así como de posgrado en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. En sus salones han pasado estudiantes que hoy en día son diversos profesionales destacados, los mismos que le recuerdan con mucho cariño y con una sonrisa en su rostro. Doctor Fernando, queremos darle las gracias por su rúbrica, por sus enseñanzas y por demostrarnos que no solo basta saber de medicina para ser buenos médicos. Antes que nada, debemos ser buenos humanos. Con estas palabras, damos apertura del bloque de clínica con la participación del doctor Carlos Cárdenas, quien es médico cirujano de la Universidad de los Andes, médico internista neumonólogo de la Universidad Central de Venezuela, profesor de neumología en la Universidad de los Andes Extensión Táchira y jefe de servicio de neumología en el Hospital Central de San Cristóbal. Una vez más, les damos la bienvenida.
En los próximos minutos vamos a hablar sobre insuficiencia respiratoria aguda. Primero, pues agradecer al comité organizador la invitación a este importante evento. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la insuficiencia respiratoria aguda? El inicio del estrés respiratorio, que resulta por una lesión pulmonar aguda que puede ser primariamente en el pulmón o puede ser secundaria, a distancia. Un ejemplo de un efecto primario puede ser un paciente tal vez que haya estado en inmersión de agua, un ahogamiento, o un paciente que tenga una bronconeumonía o lo que estamos viendo ahorita con la afección secundaria a la infección por SARS-CoV-2 o el COVID-19. Y un ejemplo de secundaria podría ser aquellos pacientes que tienen un traumatismo desde el punto de vista politraumatismo, un traumatismo de una fractura de miembros inferiores, donde de repente alguna migración de un émbolo hacia la parte pulmonar establece un distrés respiratorio. Dentro del otro criterio diagnóstico radiológico son los infiltrados bilaterales y difusos encontrados en radiografía del tórax. Y lo más importante es el criterio gasométrico, que nos dice que evidentemente la mecánica pulmonar está alterada. Entonces, una disminución de la saturación de oxígeno o hipoxemia y con necesidad de fracciones inspiradas de oxígeno mayores a 0,6%, que es al 60% o 0,6%, que esto lo que nos establece es que evidentemente el pulmón tiene una insuficiencia desde el punto de vista para compensar la parte ventilatoria del organismo. La tarea clínica es hipoxemia, reducción de la extensibilidad pulmonar estática, infiltrados difusos en la radiografía del tórax. Generalmente es de comienzo agudo. Hay un criterio que se llama el PAFI, que es la relación que existe en la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada, que esto en insuficiencia respiratoria generalmente tiende a ser menor de 200 milímetros de mercurio. Mientras más bajo es el PAFI, hay mayor compromiso y mayor severidad desde el punto de vista de función pulmonar. Infiltrados bilaterales en la radiografía y una presión cuando hay posibilidad de colocación de catéteres de Swan-Ganz a nivel de la arteria pulmonar mayor de 18 milímetros de mercurio. La insuficiencia respiratoria desde el punto de vista patológico se caracteriza por un aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar, donde existe pues infiltración líquida, proteinácea y de estructuras celulares que conllevan a la inflamación, daño alveolar difuso y acumulación de edema a nivel pulmonar. Podemos ver en esta gráfica que vamos a tener una lesión pulmonar. Esta lesión pulmonar puede ser primaria o secundaria. Esto lleva a un aumento de la permeabilidad vascular a nivel del pulmón con edema pulmonar. Hay defecto en la función del surfactante, lo cual establece que en el pulmón existan colapsos pulmonares o atelectasia y liberación de mediadores inflamatorios con infiltración de estas células inflamatorias. Esto nos lleva a engrosamiento bronquial y obstrucción de la vía aérea del bronquio y engrosamiento vascular y obstrucción de la misma parte del endotelio vascular. Cuando existe alteración con respecto al edema pulmonar y atelectasia, existe una disminución de la compliance pulmonar, o de lo que sería la relación entre la presión de la pared para movilizar los diferentes volúmenes pulmonares. Eso está reducido, o sea, podemos tener alteración. El engrosamiento bronquial y obstrucción lleva a alteración en el intercambio de gases y el engrosamiento vascular lleva a una generación de hipertensión pulmonar. Y todo esto conlleva a una insuficiencia respiratoria, que es lo que el paciente al final tiene. La mortalidad puede ser del 36 al 50%, dependiendo del sitio de tratamiento, dependiendo de lo precoz que se realice la intervención terapéutica, y debemos entender que la mayoría de estos pacientes necesitan intervenciones desde el punto de vista de asistencia ventilatoria, donde podemos empezar inicialmente con el aporte de oxígeno. Ya cuando el paciente no existe una compensación desde el punto de vista gasométrico, tendremos que ir a lo que sería la ventilación mecánica no invasiva y, muy importante, no demorar la ventilación mecánica asistida o invasiva, ya con asistencia a ventiladores y con sedación y relajación del paciente. Fisiopatológicamente existe una desviación de sangre
a través de las zonas detectadas unidades pulmonares con edema que causan una ampliación del gradiente alveolo-arterial de oxígeno, resultando disminución del oxígeno, hipoxemia, resistente a la corrección a altas concentraciones de oxígeno, siendo necesario el uso de presión positiva al final de la aspiración o de asistencia ventilatoria mecánica. Aumenta el espacio muerto fisiológico, aquel espacio donde puede haber aire, pero no existe un intercambio real de oxígeno, excediendo el 60% de cada respiración. En consecuencia, una ventilación minuto mayor es requerida para mantener un nivel tolerable de la presión arterial de dióxido de carbono. Las insuficiencias respiratorias las podemos clasificar desde el punto de vista gasométrico en hipoxémicas e hipercámicas. En la mayoría que el paciente empeora su situación ventilatoria y no hay compensación del oxígeno que aporta, vamos a tener una retención de CO2. La distensibilidad o compliance pulmonar está disminuida. Esto se asocia a una disminución de la capacidad residual funcional y por lo tanto existe más colapso de unidades funcionales pulmonares. Una de las cosas que permite que el pulmón esté abierto es que al final de la expiración todavía queda volumen pulmonar. Eso sería el volumen residual y la capacidad residual funcional en el caso de existir un síndrome de insuficiencia respiratoria está disminuida con un requerimiento de presión inspiratoria pico alta durante la ventilación mecánica que sería parte de la terapéutica aplicada. La resistencia al flujo sanguíneo pulmonar está aumentada y existe como microémbolos, obstrucción de los vasos pulmonares, que conlleva a una presión de la arteria pulmonar aumentada. Dentro de las fases del síndrome de dificultad respiratoria aguda, la insuficiencia respiratoria, tenemos una fase de iniciación donde hay un suceso precipitante que puede ser primario del pulmón o puede ser a distancia. Un ejemplo, una sepsis por una peritonitis te puede llevar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Eso es algo a distancia. Hace que las células inmunitarias y no inmunitarias produzcan y liberen una variedad de mediadores y citocinas donde interviene el factor de necrosis tumoral e interleucinas. Y esto evidentemente pues establece que exista como una iniciación de este proceso inflamatorio severo a nivel del pulmón. La fase de amplificación, donde existen células efectoras, neutrófilos, son activadas y reclutadas y retenidas en los órganos dianos específicos, incluido el pulmón. La interleucina 8 parece tener un importante papel en esta fase. Y la fase de lesión, que una vez secuestradas en los pulmones, las células efectoras liberan metabolitos reactivos de oxígeno y proteasas y producen daño celular. Es muy importante porque en estos pacientes que generalmente tienen síndrome de dificultad respiratoria aguda, a largo plazo algunos terminan con fenómenos de fibrosis o alteración de la estructura pulmonar, enfermedad intersticial pulmonar. Si nosotros vemos, por lo menos hablando un poquito de lo que sería el COVID-19, esto no se aleja de lo que ya nosotros hemos hecho desde el punto de vista fisiopatológico. Si nosotros tenemos un nivel de oxígeno normal, la presión arterial puede ser sobre 60, en la medida que inician los síntomas del paciente, se agrega edema y atelectasia, lo cual altera o existe un chun intrapulmonar o hay una alteración de este chun intrapulmonar normal. Después existe pérdida de la regulación de la perfusión del pulmón, por el edema existente. Hay microtrombos intravasculares, aparición de dificultad respiratoria secundaria a esto, y esto nos lleva a conducir a la reducción de la compliance pulmonar o la distensibilidad, el aumento del espacio muerto, que ya no sería solo el fisiológico, sino que también hay unidades donde evidentemente llega el oxígeno, pero que no existe el intercambio fisiológico ideal para que mantenga una buena descompresión del oxígeno y una buena descompresión o eliminación de CO2 con el ingreso de oxígeno existente. Aumento de la consolidación más atelectasia, retención de dióxido de carbono, ansiedad y fatiga. Entonces, esto es lo que normalmente estamos viendo nosotros en el mecanismo de hipoxemia en COVID. Evidentemente, si nosotros estamos tomando esto como patrón modelo de insuficiencia respiratoria, pues el pulmón radiológicamente, mientras más afección tenga, mientras más áreas de afección tenga, pues nosotros vamos a tener que el paciente llegue más rápidamente a este fenómeno de insuficiencia respiratoria.
Por otro lado, existe la escala de Berlín. Esta es una escala que se utiliza para la clasificación de insuficiencia respiratoria aguda desde el año 2012, que dice que toman en cuenta la temporalidad, que es la aparición del cuadro clínico de nuevos síntomas respiratorios o empeoramiento menos de una semana. Radiológicamente tienen que existir opacidades bilaterales no totalmente explicadas por derrame, colapso alveolar o colapso pulmonar o nódulos, el origen del edema, la insuficiencia respiratoria que no es totalmente explicada por una insuficiencia cardíaca o sobrecarga líquida, necesita evaluación objetiva, en algunos casos ecocardiografía para excluir una insuficiencia cardíaca izquierda o el edema hidrostático si no existe ningún factor de riesgo persistente. Y en cuanto a la oxigenación, aquí nosotros tenemos el nivel de PAPFI, la relación entre presión arterial de oxígeno y fracción inspirada, donde evidentemente podemos ver que si está entre 200 y 300 es leve, con un pic, una fracción al final de la expiración, o un CPAC, que es presión positiva de vías aéreas continuas mayor de 5 centímetros de agua. Cuando es moderado, existe un PAPFI entre 100 y 200, con un pic mayor de 5. Y cuando es severo, pues existe un PAPFI, una relación entre presión arterial de oxígeno y presión inspirada menor o igual a 100 milímetros de mercurio, con un pic evidentemente elevado. Entonces, en la medida que nosotros tengamos una reducción de la relación presión arterial de oxígeno a fracción inspirada, en esa medida pues existe más severidad del cuadro de insuficiencia respiratoria. ¿Cómo se trata a estos pacientes? Generalmente la mayoría llegan a ventilación mecánica. El objetivo es conseguir la ventilación y oxigenación adecuada para soportar la función orgánica. Existen complicaciones propias de la ventilación mecánica, como es la toxicidad de oxígeno y barotrauma, neumotoras, neumomediastina, enfisema subcutáneo, daño alveolar primario. Y cuando existen el uso de volúmenes corrientes elevados, entre 10 a 12 mililitros por kilogramo de peso hacia áreas pequeñas, puede producir daño en las células epiteliales y endoteliales, lo que se conoce como volutrauma. Normalmente un volumen corriente aceptable para una ventilación mecánica podría ser entre 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso. Esto varía. Si usted tiene un paciente donde por lo menos quiera que el paciente tenga gases arteriales, una reducción del CO2, y usted quiera que esto aumente un poquito, pues tenemos que jugar con la frecuencia respiratoria. Si la frecuencia respiratoria está elevada, tal vez disminuyendo esa frecuencia y disminuyendo el volumen pulmonar, probablemente nosotros podamos aumentar la presión arterial de CO2. El factor de esto es que no hay ninguna regla básica donde tú puedes decir vamos a colocar este sistema de ventilación, sino que tiene que ir corrigiéndose de acuerdo al resultado de los gases arteriales que nosotros vamos teniendo en el paciente. Y dependiendo de esto, pues lograr una estabilidad donde tengamos unos gases arteriales normales para que el paciente pueda evolucionar desde el punto de vista satisfactorio. La presión de insuflación máxima, 30 a 35 centímetros de agua. Hay algún tipo de ventilación que se conoce como hipercapnia permisiva, donde existen volúmenes corrientes bajos de 6 mililitros por kilogramo de peso corporal ideal, donde se reduce la ventilación minuto, dando lugar a que exista un aumento de la presión arterial de CO2 y exista algo de acidosis respiratoria. Esto evidentemente ayuda mayor al acoplamiento del oxígeno a la molécula de hemoglobina. Mantener una presión arterial de oxígeno aproximadamente en 60 milímetros de mercurio. Si no se logra, con fracciones inspiradas de oxígeno elevadas, se agrega presión positiva al final de la expiración, lo que se conoce como PIC. El objetivo del PIC es mejorar la oxigenación al elevar la presión alveolar media, reclutando aquellos alvéolos que han sido colapsados atelectásicos, y así previene el cierre alveolar y de las vías respiratorias al final de la expiración. Evita el daño alveolar al reducir la reapertura repetitiva y cíclica de los alvéolos cerrados durante el ciclo respiratorio. Puede distender los alvéolos no afectados, debe hacerse con precaución, comenzando por un valor de 5 centímetros de agua e incrementar de 3 a 5 centímetros hasta un máximo de 20 a 24 centímetros de agua. Cuando nosotros podemos elevar mucho el PIC, también puede ser causa de que exista una ruptura a nivel del pulmón y de que el paciente tenga algún neumotórax. El nivel óptimo de PIC es la cantidad que consigue una saturación de oxígeno mayor o igual de 90
con niveles tóxicos de fracción inspirada de oxígeno, generalmente menores de 0,6 o del 60%, y que no comprometan significativamente el gasto cardíaco en estos pacientes. Hay una estrategia que se llama estrategia protectora del pulmón, que es un concepto que se maneja desde hace más de 20 años, que es una estrategia de ventilación global que combina volúmenes corrientes bajos con niveles adecuados de PIC. Y esto aparentemente el objetivo es justamente no causar ningún tipo de lesión, ni bolotrauma ni barotrauma en el paciente, y lograr que el paciente pues tenga unos niveles adecuados de oxígeno. Todo esto va a depender de la dinámica pulmonar, porque si usted tiene un pulmón muy infiltrado, pues probablemente necesita, para poder vencer esos alvéolos y mantener una oxigenación, un nivel de PIC más elevado. Otras estrategias de ventilación que se pueden utilizar es el rotar al paciente en decúbito supino o decúbito prono. Esto permite una distribución más uniforme de la presión pleural, con mejor ajuste de la ventilación-perfusión y mejor drenaje postural de secreciones. El hecho de colocar al paciente boca abajo puede hacer que la estructura mediastinal no ocasione tanto peso en la estructura pulmonar, y de esta manera logramos mejorar un poco la ventilación. Se dice que al hacer esta posición pueden lograr una mejor oxigenación en la mayoría del 75% de los pacientes. Normalmente cuando usted ventila a un paciente lo tiene boca arriba, supino. La idea es rotarlo boca abajo con el objetivo de que el pulmón tenga mayor distensibilidad y que no tenga el efecto que le ocasiona de masa la zona mediastinal, ¿okay? La zona cardiomediastinal con todos los vasos. Debe escogerse muy bien al paciente porque puede tener complicaciones, como sería la extubación no planificada o el retiro de catéteres de vía venosa central. Otra estrategia de ventilación puede ser la ventilación de relación inversa, donde normalmente el tiempo inspiratorio excede al tiempo expiratorio. Lo normal es que usted tenga un tiempo inspiratorio menor y el tiempo expiratorio mayor. En este caso lo que hacemos es invertir. Colocamos mayor tiempo expiratorio versus menor tiempo inspiratorio. Inspiratorio versus expiratorio. Este modo de ventilación es capaz de mantener una presión respiratoria media elevada, un determinante principal de la oxigenación con picos de presiones respiratorias medias menores que la ventilación convencional. Debido al descenso del tiempo expiratorio, la ventilación de relación inversa se asocia a una hiperinsuflación dinámica. O sea, vamos a tener más cantidad de volumen en este paciente al expirar y el paciente va a tener un mayor volumen residual. Y aumenta la presión expiratoria final. Este es otro mecanismo, otra estrategia de ventilación propuesta. Lo otro que debemos tener en cuenta es el volumen intramuscular. Acuérdense que estos pacientes pues tienden a hacer mucho edema pulmonar por la cascada o el mecanismo inflamatorio donde hay disrupción del epitelio a nivel del pulmón. Entonces hay que tener un balance líquido adecuado, debe haber una reducción, debe tenerse cuidado con la reducción de volúmenes intramusculares, sobre todo cuando se utilizan diuréticos, cuando se utiliza diuresis, se reduce también cuando uno coloca presión positiva al final de la expiración. Lo ideal es mantener una presión hidrostática intramuscular más baja que permita un gasto cardíaco adecuado. Ni sobrehidratar al paciente, ni restringir mucho la cantidad de líquidos. Y lo ideal sería que en estos pacientes se colocara un catéter a nivel de arteria pulmonar, un catéter de Swan-Ganz, y de esta manera poder monitorizar el volumen líquido existente. Lo otro que en algunas ocasiones se utiliza es la toma regular de la presión venosa central. El óxido nítrico como mediador en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda es un mediador endógeno potente que se libera en el endotelio y produce vasodilatación. Al inhalarlo, difunde desde los alvéolos al músculo liso uniéndose con fuerza a la hemoglobina. De esta manera dilata la vasculatura pulmonar adyacente a los alvéolos, bien ventilados, y mejora el desequilibrio de la ventilación-perfusión. El óxido nítrico se inactiva al unirse a la hemoglobina, causando vasodilatación pulmonar selectiva, sin alterar la resistencia vascular general. Puede reducir la presión media de la arteria pulmonar y las derivaciones a los shunts intrapulmonares, mejorando la oxigenación sin afectar la presión sanguínea general o el gasto cardíaco.
Puede tener efectos tóxicos como la inactivación de enzimas basadas en el pigmento E necesaria para el transporte de electrones. Otra de las terapéuticas propuestas es tratamiento con óxido nítrico. Si nosotros vemos un algoritmo de la insuficiencia respiratoria aguda, no podemos hablar de insuficiencia respiratoria aguda sin tener una gasometría arterial. Eso es importante. Lo primero son los criterios clínicos. El paciente que se mejora súbitamente con aumento de la frecuencia respiratoria, con necesidad de aporte de oxígeno, que la fracción inspirada normal tendría que ser mayor del 20%, el 21%, que es lo que hay en aire ambiente, y por lo tanto la taquipnea lo lleva a que el paciente pues necesite oxígeno. En gases arteriales, si nosotros tenemos una presión arterial menor de 60 milímetros de mercurio, estamos hablando de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Y lo otro que vamos a ver es la concentración de presión arterial de CO2 o de dióxido de carbono. Puede estar normal o baja. Al inicio de cualquier insuficiencia respiratoria, la taquipnea hace que la persona barra CO2 y de esa manera, evidentemente, nosotros podemos establecer que existe hipoxemia con una presión arterial de CO2 normal o baja. Y la otra posibilidad es que tenga una presión arterial elevada. Cuando nosotros tenemos presión arterial de oxígeno mayor de 60 milímetros de mercurio, hay que plantear otros diagnósticos diferentes a la insuficiencia respiratoria. Entonces, si tenemos una presión de CO2 normal o baja, vemos la radiografía de tórax, ¿ok? Si está pulmones claros, pues puede existir un broncoespasmo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tromboembolismo. Cuando hay opacidades focalizadas, en caso de neumonía, atelectasia, infarto pulmonar. Ya opacidades difusas, pues aquí tenemos el estrés agudo, la bronconeumonía, inhalación tóxica, broncoaspiración, ¿okay? Afecciones extrapulmonares como derrame pleural, el tórax batiente en caso de accidentes de tránsito con fracturas torácicas, la ruptura diafragmática, hemorragia. Y si esta presión arterial de CO2 está normal, aquí tenemos el gradiente arterial de oxígeno que puede estar anormal o puede estar normal. Cuando el gradiente arterial de oxígeno está normal, pues consideramos otras causas existentes fuera de la parte del intercambio pulmonar per se, como depresión del centro respiratorio, enfermedades pulmonares y obstrucción de la vía aérea. Bueno, muchas gracias por la invitación y esto era todo lo que le traía de insuficiencia respiratoria aguda. Una vez más, gracias a los organizadores del evento por la invitación.